Bueno, a ver, yo voy a hablar, mi nombre es Luis Gual, yo soy, es difícil, yo no soy, voy a decir lo que no soy, porque si digo lo que soy me van a echar. Bueno, voy a empezar, yo soy bioquímico clínico, pero me dediqué a la ciencia desde que me recibí, trabajé en interacciones entre plantas y microorganismos durante, bueno, hasta ahora, hace como 40 años. Y no, 40 no, 30 y pico. Y hace unos 15 años que empecé a trabajar. Hola, hola, ¿se escucha mejor ahí? Sí, me parece mejor. Yo así me esfuerzo menos. Y hace unos 15 años que empecé a estudiar el suelo, la microbiología del suelo, y me interesa el sistema de la microbiología del suelo, y a mí me propusieron este título, La microbiota del suelo, una nueva mirada. Yo tengo un perro, por eso se hacen amigos mis perros, los perros ajenos. Son los restos del brownie, sí. Y me pareció bueno el título, La microbiota del suelo, una nueva mirada, porque yo creo que, y voy a tratar de contarles, la microbiología en general, estamos en medio de una revolución microbiológica. Es un poco lo que contó muy breve Gervasio en su imagen del microbioma tomando todo. Pero yo lo que voy a tratar es, con la charla, es no hablarles de mi nueva mirada, sino de tratar de cambiarles la mirada a ustedes. Ese es un poco el objetivo de la charla. Entonces, no voy a tener que pedir que me pasen... Entonces, lo que voy a empezar a plantear, voy a hablar de dos cosas, del suelo y de las plantas. Entonces, ¿qué es el suelo desde una perspectiva de una mirada biológica? Entonces, en el suelo es el reservorio, es uno de los mayores reservorios, el otro son los océanos, de la diversidad biológica del planeta. Actualmente hay trabajos que miden las abundancias de los distintos taxones que existen en el suelo. Esta imagen muestra diferentes grupos taxonómicos. Solamente este cuadradito de acá es el que muestra los procariotes, o sea, las bacterias o arqueas, que son los organismos más simples que habitan nuestro planeta desde hace 3.500 millones de años. El origen de la vida viene por ahí. Y lo interesante de esto es ver un poco estos números. No todos, pero voy a los que más incluso a mí me cuesta imaginármelo. En 1 gramo de suelo, es una cucharita de té, hay 10.000 millones de procariotas, o sea, 10.000 millones de bacterias o arqueas. Voy a explicar conceptos. Las bacterias son los que todos nosotros conocemos, son las que en general las tenemos como malas, como patógenas, por eso nos las pasamos tomando antibióticos. Bueno, las bacterias son las que nos permiten vivir. Yo siempre digo, por suerte, la batalla del alcohol en gel está perdida, por más que insistamos, está perdida. En esos 10.000 millones de bacterias, que son más individuos vivos que seres humanos habitando el planeta, hay como mínimo un millar de especies diferentes. O sea, hay mucha diversidad biológica ahí. ¿Qué son las arqueas? Las arqueas es una definición relativamente nueva de lo que se llaman bacterias extremófilas. Ya no se llaman bacterias porque es otro dominio de la biología, pero son los microorganismos que crecen en condiciones, se los aislaron en condiciones muy adversas. Muy altas temperaturas, bajas temperaturas, salinidades, donde uno dice, bueno, acá no hay vida, ahí hay arqueas. Lo interesante es que las arqueas están en todos lados. Entonces, ahí tenemos grandes dominios. No solo tenemos ese enorme número de microorganismos, sino que en 1 gramo de suelo hay aproximadamente unos 100 o 200 metros de filamentos de hongos. 100 o 200 metros de filamentos de hongos. ¿Eso? Eso algo hace. Yo voy a tratar de comentar qué es lo que hace eso.
Cuando hablo de biología, ustedes, si yo les digo, hablemos de biología, y es un poco las imágenes que mostraba Gervasio en algunos de los dibujos, hablamos de plantas, animales, hongos. Y se habla de los microorganismos, algo de los microorganismos se habla, pero cuando miramos el árbol de la vida, eso que está puesto ahí es una representación del árbol de la vida, cada rayita sería un tipo de vida distinta que habita el planeta. Todas las plantas, bacterias, todas las plantas, animales y hongos están en el puntito naranja. Todo lo demás son microorganismos o eucariotes microscópicos. Ven que hay muchas ramitas que tienen puntos rojos. Esas ramitas que tienen puntos rojos son microorganismos que los conocemos recién ahora, desde los últimos 25 años, analizando el ADN del suelo, porque nunca los pudimos y no los podemos, no sabemos cultivarlos en el laboratorio. Entonces, cuando hablamos de biología del suelo, yo creo que estamos hablando de todo eso, que de toda esa foto de los distintos animalitos es solo un cuadradito, el de las bacterias y arqueas. Entonces uno dice, bueno, son muy chiquititos, y está bien, son muchos, son muy diferentes, pero tanto no importan. La que sigue, cuando se estima dónde se aloja el carbono, o sea, la biomasa en nuestro planeta, el mayor alojamiento del carbono está en las plantas y el segundo reservorio de carbono son las bacterias, que es el espacio naranja. Y todos los triangulitos de colores, menos el gris, son microorganismos. Es decir, los microorganismos están en ese lugar. Y de alguna manera, lo que contaba Gervasio hoy de los efectos de la rizodeposición, él lo analiza con una marcación isotópica y ve dónde va a parar esos isótopos, los ve en el suelo. Esa rizodeposición, en realidad, yo voy a hacer una interpretación desde la microbiología y desde las plantas, él lo que ve es lo que se llama el efecto rizosférico de las plantas, es decir, las plantas generan una población microbiana, entonces la rizodeposición se transforma inmediatamente en biomasa microbiana, que se alimentan de lo que la planta exuda. ¿En la que sigue? Cuando uno dice, bueno, ¿por qué importa la microbiota? Que es un poco esto. Recién Gervasio lo contó mucho mejor respecto del ciclo del carbono, pero cuando uno empieza a mirar trabajos que hablan de los procesos de regulación de las distintas fracciones de carbono en el sistema, lo que habló Gervasio no voy a repetir, en algunos de estos trabajos aparece la palabra microbiota en muchos de los puntos de regulaciones, y la microbiota está reconocida como que regula. Ahora, ¿qué es la microbiota? Para decir qué es la microbiota hay que ver cómo se la estudia la microbiota. Y nosotros lo que incluso yo estudié como microbiología, y lo que ustedes entienden como microbiología, ¿qué es la microbiología? Es como cuando nos dicen, bueno, hagámonos un urocultivo, llevemos la muestra al laboratorio para que cultiven la bacteria, para que vean qué resistencia a antibiótico tienen. Esa es la microbiología de Pasteur. Es la microbiología en la cual uno puede cultivar las bacterias en cajas de Petri, en medios de crecimiento, y esas bacterias después se pueden contar, se pueden hacer crecer en distintos medios, y uno tiene la fisiología de la microbiología. Claramente la microbiología es muy importante, para ustedes es muy importante en los procesos de fermentación del vino, etc. Para nosotros también, pero en el año, esto fue a fines de los 80, hubo un grupo de ecólogos que dijeron, bueno, vamos a contar cuántos microorganismos hay en el ambiente. Porque en ese momento había aparecido estaba disponible una técnica que es una sustancia fluorescente que se pega al ADN de los organismos vivos, y entonces cuando uno los mira al microscopio, esos microorganismos se ven como puntitos de luz. Entonces uno los puede contar
de una manera mucho más precisa que la microscopía. Tiene una serie de limitaciones para ver los microorganismos. No todo se ve al microscopio, pero cuando uno pone las bacterias emitiendo luz, bueno, los puntitos de luz se cuentan mejor. Entonces aparecía una técnica de marcación de todos los microorganismos y se los podía contar en el microscopio. Y también se los podía contar en las cajas de Petri, como hacen los microbiólogos, los laboratorios, como enseñó Pasteur, a cultivar las bacterias y contarlas. Y lo que apareció es que cuando contaban las bacterias en el laboratorio y las contaban en el microscopio, había una diferencia de un orden de magnitud. Eran de 10 a 100 veces más las bacterias que se contaban que las que se cultivaban. Entonces se dijo, bueno, eso es un error, que es lo que en general pensamos los científicos, que pasa que nos equivocamos, hay un error. Bueno, se repite, se revisa, y los números dan siempre así. Lo que se cuenta, lo que se puede ver en ese microscopio, que se ven como puntitos luminosos, uno no ve ninguna diversidad, son todos iguales, se cuenta 100 y en el otro se cuenta 1, 5, 10 en el mejor de los casos. Eso planteó que el 90% de lo que está ahí afuera, yo digo ahí afuera porque es lo que se contó, se midieron muestras de agua y de suelo, nunca se había visto. Entonces, ¿de qué manera se puede mirar eso? A ver si... La manera de mirar eso es a través del ADN. Uno puede, digamos, si yo acá, a todos los que estamos acá, traemos una muestra de ADN, yo puedo, mejor, yo no, por un análisis uno puede demostrar que el ADN de todos nosotros corresponde a seres humanos, y si analizo ciertas secuencias de esa información genética que tenemos adentro, puedo distinguir entre distintos géneros y puedo llegar a distinguir distintos orígenes, distintos grupos, y seguramente puedo llegar a ver que todos somos diferentes. Eso es lo que permite el análisis del ADN leyendo las secuencias de información. A fines del siglo pasado, combinando técnicas de nanotecnología y de bioinformática, se pudo poner en marcha una tecnología que permite extraer el ADN de cualquier muestra, en principio de suelo, de agua, y yo saco el ADN como de todos los organismos juntos que están ahí. Y después, por una técnica de nanotecnología, uno hace la secuenciación de cada molécula por separado. Es como magia, pero es pura tecnología. O sea, hay una manera en la que las moléculas se separan dentro de una placa y se hace la secuenciación de cada molécula. Esa secuenciación da información, esa información va a parar a una computadora y un análisis bioinformático compara. Es como decir, entro en la biblioteca de Babel o en una biblioteca y leo todos los libros juntos. Y después, cuando leo todos los libros juntos y todos los libros mezclados, digo, bueno, ¿cómo organizo los libros? Y bueno, los organizo analizando la información que aparece escrita en los libros. Digo, bueno, estos están escritos en castellano, estos en hebreo, estos en inglés, estos en francés. Ah, estos empiezan con había una vez, estos empiezan con lenguaje. Clasifico los libros en grupos. Bueno, lo que hace la bioinformática es clasificar el ADN en grupos taxonómicos en bacterias. Como tenemos el conocimiento de las bacterias que cultivamos y que conocemos de toda la biología y microbiología que se desarrolló en el siglo XX, bueno, hay puntos de referencia y estamos viendo que lo que muestra el ADN es lo que ya conocíamos más un montón de microorganismos más. Y eso, la estructura de esas comunidades microbianas se ven como abundancias de esos distintos grupos microbianos que aparecen en cada una de las muestras. Y cada ambiente tiene una estructura microbiana asociada. Con estas técnicas se empezó a muestrear todo, se empezó a muestrear el suelo, el agua, nosotros mismos, es lo que decía Gervasio. Nosotros no solo tenemos microbiomas en nuestros intestinos, digamos lo que sabemos de nuestra microflora intestinal, sino que tenemos microbiomas distintos en la frente y en las plantas de los pies. Y está mostrado, de hecho tenemos
más células bacterianas que células humanas. Entonces la pregunta es, ¿qué somos? Y está mostrado que si en animales de experimentación, que si uno tiene una piel libre de bacterias, esa piel se cicatriza con muchísima más dificultad que si tiene el microbioma natural. O sea, el microbioma hace al funcionamiento del sistema. Cuando uno mira suelos, los suelos tienen microbiomas, digamos, con estructura, característicos de suelo, con ciertos grupos bacterianos distintos a los que tienen el agua. Pero si uno mira suelos con distinto manejo, yo también trabajo con agricultores de agricultura extensiva, y en una historia de trabajo comparábamos monocultivo contra rotación de cultivos, y uno puede buscar en esa base de datos qué secuencias, qué bacterias caracterizan a los suelos con monocultivo y qué bacterias caracterizan a los suelos con rotaciones, o qué bacterias caracterizan a los suelos de ambientes naturales, y entonces uno puede encontrar indicadores de suelo, de manejo de suelo de tipo bacteriano, y eso se puede detectar por reacciones de PCR, como la de la PCR que nos hacemos para detectar el COVID, ¿sí? O sea, se pueden hacer PCRs específicas para detectar marcadores de manejo de suelo. Hay muchas experiencias que muestran que los manejos del sistema, los manejos del suelo con distintas prácticas agrícolas modifican el microbioma, o sea, la estructura de esa comunidad microbiana. Este es un ejemplo que a mí me parece muy interesante, porque habla de todas las interacciones que habló Gervasio antes. Lo que está abajo escrito es una parcela dividida en tres con tres cargas animales distintas. O sea, el tercio para ustedes, de la izquierda tiene baja carga animal, el del centro tiene mayor y el de la derecha tiene intermedia. Y lo que se mide es en muestras de suelo de ese lote las abundancias de los distintos grupos bacterianos que se caracterizan a través del ADN. O sea, el grupo, cada una de esos paneles de colores están mostrando las abundancias en los distintos lugares de ciertos grupos bacterianos, actinobacterias, verrucomicrobias, beta-proteobacterias, que son estos grupos que hacen a la estructura bacteriana, a la estructura microbiana, y cambian en función de la carga animal. ¿Por qué digo que habla de las interacciones? Porque ¿cómo hacen las vacas para cambiar la composición de la comunidad microbiana del suelo? Bueno, a través del pastoreo, a través del pisoteo, a través del bosteo, están afectando la manera en la que entran materia orgánica en el suelo, y esa materia orgánica distinta va a generar cambios en las poblaciones. O sea, estoy administrando recursos y cambio la estructura de la comunidad. Lo que hace la ecología microbiana para mí es hacer algo de sociología de la microbiología. Administro recursos y manejo poblaciones. En términos funcionales, ¿qué hace esa microbiota, esas comunidades microbianas que están presentes en los sistemas? En relación al suelo, yo digo que hacen tres cosas fundamentales. La primera es un poco la que planteaba Gervasio. Las tres, de alguna manera, las mencionó Gervasio sin mencionarlas específicamente. Una es que transforman la materia. Transformar la materia significa fundamentalmente despolimerizar los grandes polímeros que tenemos en la naturaleza. O sea, van a despolimerizar la celulosa, van a despolimerizar la quitina. La quitina es un polímero muy parecido al de la celulosa, pero es el de las paredes de los hongos. Los hongos, hoy dije que había 100 metros de hongos por gramo de suelo. Hay mucha quitina en los suelos. La quitina es la estructura de los citoesqueletos de los insectos.
La quitina es uno de los grandes polímeros que tenemos en el planeta. ¿Qué hacen las bacterias? Despolimerizan, rompen esas estructuras de muchos ladrillitos en los ladrillos individuales para armar nuevas estructuras o para hacer combustión de ellos, generar energía y construirse a sí mismas. Lo interesante del suelo es que las bacterias, como no pueden incorporar esos polímeros hacia adentro de las células, lo que hacen es exportar enzimas hacia el suelo, y los suelos son verdaderos reactores de transformación de la materia, y las enzimas son de origen fundamentalmente microbianos, o cuando tenemos mucha presencia de plantas también tienen origen en las raíces de las plantas, de enzimas extracelulares que que las plantas también excretan al suelo, segregan al suelo, y esas enzimas se estabilizan en las partículas del suelo. El suelo es como un reactor. Y cuanto más microbiota tengo, necesito más reactor para tener mayor transformación de materias. Entonces, la medición de actividades enzimáticas da cuenta de la actividad biológica de esa microbiota. No, sigo la anterior. La otra gran función que hacen la microbiota es generar estructura. La microbiota está en el suelo porque vive en el suelo. Entonces, igual que nosotros que hacemos estructuras para vivir, la microbiota hace estructura para vivir. Es eso lo que hace. ¿De qué manera lo hace? Como esto, haciendo cemento, pegoteando cosas. Ese pegoteo de cosas, actualmente se supone que son un conjunto de sustancias que se las llaman sustancias extracelulares poliméricas. Esa es la nomenclatura desde la microbiología. Tiene que ver, en el caso de los que vienen del suelo, son esas sustancias orgánicas, el humus que decíamos. Bueno, coincido con lo que dijo Gervasio, que eso es un artefacto de cómo se medía. Pero estas son sustancias extracelulares poliméricas que hacen las veces de pegoteo. Hay algunas que provienen fundamentalmente de los hongos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, sustancias polímeros bioquímicos libres en el suelo que pegotean partículas y pegotean bacterias entre sí. Porque las bacterias, cuando se pegotean entre sí, lo que arman son biofilms. Recién veía afuera me mostraron cómo funcionaba un ánfora, ¿no? para producir vino, y me decían, el vino en el ánfora funciona por la circulación del vino, qué sé yo. Entonces, yo lo que pensaba, digo, bueno, en función de la superficie del recipiente en el que se genera la fermentación, es cómo se da la formación del biofilm en la superficie. Las bacterias tienen un comportamiento cuando están en grupo, en biofilm, y otro comportamiento cuando están libres. Todos los antibióticos lo que atacan y lo que matan son las bacterias que están libres, que están dando vuelta. Cuando las bacterias están juntas, gracias a estas sustancias extracelulares poliméricas, se protegen de las acciones de antibióticos. Por eso, por más que tiramos antibióticos, que desinfectamos, que nos bañamos en alcohol en gel, en amonio cuaternario, qué sé yo, seguimos teniendo microorganismos. ¿Por qué? Porque están agarrados de una manera que recién ahora empezamos a conocer. Y eso a veces es bueno y a veces es malo. Los biofilm a veces taponan tuberías de extracción de petróleo, tuberías de agua, o sea, a veces traen problemas. Pero en general, a mí me interesa pensarla, los biofilm, como algo que hace a lo que a nosotros nos hace vivir mejor. Entonces generan estructura. Esa estructura, esa microagregación, el agregado de partículas de los suelos, ese comienzo de la agregación, son además también, las sustancias biológicas suelen ser hidrofóbicas, entonces esos son agregados que son resistentes a la dispersión acuosa. Esa agregación inicial dada por los microorganismos después se termina con el trabajo de las hormigas, de las lombrices, de todos los bichos que hay en el suelo, que se comen el suelo o que defecan o que modifican a través de las interacciones tróficas
con el efecto, con las cuestiones de presa-predador, se buscan unos, se esconden otros, van generando canales, estructuras en el suelo y terminan de armar la estructura del suelo. Pero el origen de la estructura física del suelo está dada por la microbiota de ese suelo. ¿Qué tercera función importante tienen los microorganismos que se aprende ahora cuando tenemos mucha información sobre esas comunidades microbianas? Se puede hacer un análisis cuando uno tiene los distintos grupos microbianos, muchos, uno ve cómo varían esos grupos microbianos y puede hacer un análisis de cómo correlacionan las variaciones de un grupo contra todos los demás. Entonces ve qué correlaciones, qué relaciones positivas o negativas hay entre un grupo bacteriano con todos los otros demás. Y eso genera esas redes de interacción, es decir, yo tengo los grupos y los que vendrían a ser como rayos de bicicleta, conexiones entre los distintos grupos, son interacciones positivas o negativas. Cuanto más interacciones tiene esa red, el sistema es más resiliente. La interconectividad de esas redes se relaciona con la capacidad de captura de carbono de los sistemas. Esas son verdaderas redes sociales. Y en términos de investigación microbiológica, lo que nosotros queremos encontrar son los influencers de esas redes sociales. Porque los influencers a nosotros nos cambian la manera de pensar. Bueno, nosotros queremos hacerle cambiar la manera de pensar al sistema para que el suelo funcione de una manera o de otra. Y algo de eso se empieza a descubrir. A ver, en la que sigue. Esa microbiota, en relación a lo que contaba Gervasio, es la que motoriza todos los ciclos de los elementos. Los ciclos biogeoquímicos que nombraba Gervasio están motorizados por microorganismos. La fijación biológica de nitrógeno para mí es el gran ejemplo. Porque la fijación biológica de nitrógeno es anterior a la fotosíntesis. Apareció en el planeta antes que la fotosíntesis, por supuesto antes que las plantas, pero antes que las bacterias fotosintéticas. ¿Por qué? Porque lo primero que se terminó en el planeta, en esa sopa originaria, fue el nitrógeno. Entonces la evolución, en términos de azar y necesidad, generó una enzima que tiene un metal, molibdeno, hierro, que cataliza la transformación del nitrógeno del aire en amonio, y eso se incorpora como proteínas. Cuando apareció cuando se acabó el carbono, bueno, apareció la rubisco para capturar el dióxido de carbono y hacer con el dióxido azúcares. Pero en la fotosíntesis, el producto digamos, no deseado de la fotosíntesis es el oxígeno. El oxígeno es una sustancia químicamente muy reactiva. Y el oxígeno es un veneno para la fijación biológica de nitrógeno. Es raro, para mí es una de las grandes rarezas de la evolución, con toda la diversidad que hay, no apareció la nitrogenasa resistente al oxígeno, no existe. Toda la fijación biológica de nitrógeno es sensible al oxígeno, toda, absolutamente toda. Entonces, ¿qué hizo la diversidad biológica para seguir fijando nitrógeno? Bueno, algunas bacterias se asociaron en las raíces de las leguminosas. O sea, las plantas no fijan nitrógeno. Lo que fijan nitrógeno son las bacterias que se asocian a las plantas. Y hay mucha fijación biológica de nitrógeno en plantas por bacterias que son endofíticas de las plantas, de esas cosas que hoy empezamos a poder ver y que antes no veíamos. La fotosíntesis sigue siendo, en términos de las plantas, hay bacterias fotosintéticas, pero la fotosíntesis la hacen las plantas. Ahora, para que las plantas sean plantas, las plantas se tienen que desarrollar. Bueno, las plantas, yo voy a tratar de mostrarles que gran parte del desarrollo de las plantas depende de las bacterias que tiene asociada la planta. Entonces, por eso digo que la planta, el ciclo del carbono también tiene que ver
con la participación de las bacterias en la fotosíntesis, indirectamente a través de las plantas, y después en esa biomasa microbiana viva o necrótica, que es lo que hablaba Gervasio hoy, de la que está sobre todo en la materia orgánica asociada a la fracción mineral, que es esa biomasa microbiana necrótica que aparentemente es el reservorio de nutrientes para esos mismos microorganismos que generan estructura. Y bueno, que ahora el desafío es ver cómo hacemos para lograr que eso aumente y no se respire, o que si se respira haya un input mayor de ese material. Y en relación al ciclo del fósforo, el ciclo del fósforo tiene un componente químico de meteorización de la roca fosforada que es absolutamente químico, pero hay un componente biológico de solubilización de distintas formas de fósforo. Mucho de ello está mediado no solo por bacterias, sino por hongos que hacen eso, movilizan el fósforo, lo sacan de la materia orgánica o de ciertos minerales que los permiten hacer disponibles como fosfato. Esa sería un poco la idea de estructura. O sea, el suelo es un sistema microbiano organizado, que arma estructura, que transforma la materia. En ese suelo, que es un sistema microbiano, crecen las plantas. Las plantas, se sabe, eso es un conocimiento de principio del siglo XX. Hitler era un fisiólogo alemán, vegetal, que describió el efecto rizosférico. ¿Sí? El efecto rizosférico, él lo midió fundamentalmente con bichos visibles al microscopio, que tenía disponible en ese momento, pero tiene que ver con que en los alrededores de las raíces, por estos fenómenos de rizodeposición, hay mucha más actividad biológica que en el resto del suelo. O sea, si uno hace un recuento, no con ADN, si hace un recuento de bacterias en placa, uno ve en el suelo pegado a las raíces o cercano a las raíces 100 veces más bacterias o microorganismos que en el suelo desnudo, donde no hay raíces. Ese suelo rizosférico, muchos de ustedes han descalzado plantas y ven que cuando descalzan las plantas, por más que agiten las plantas, queda suelo pegado. Ese suelo pegado es un suelo pegado donde están esas sustancias extracelulares poliméricas, las bacterias ahí están colonizando las raíces y armando estructuras y comunidades. Y las raíces las comunidades de bacterias son distintas en distintos lugares de las raíces. Eso lo empezamos a entender. Entonces, todo eso se había estudiado microbiológicamente. Cuando apareció la técnica del ADN, y no hace tanto, en el 2012, o sea, hace 10 años. En el 2012 salió el primer artículo que analizaba, a partir del ADN, las poblaciones de bacterias en el suelo, en la rizosfera, y también se metieron adentro de la planta y midieron las bacterias a través del ADN que estaban adentro de las plantas. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque uno puede extraer el ADN de la planta, pero las bacterias tienen un gen, que es el gen ribosomal, que las plantas no tienen. Entonces uno puede, por una técnica molecular, amplificar ese gen y leerlo. ¿Sí? Eso es tecnología. ¿Sí? Entonces uno puede mirar a través del ADN qué bacterias hay adentro de la planta. Y lo que se ve ahí, tenías estas, perdón, esa es la falta de poder pasarlo. Bueno, ese es el efecto rizosférico que les decía. A ver en la que sigue. Me fui al otro. Esta era otra historia. Está mal, no. Seguí un poquito más. Después volvemos a esta. Sigamos un poquito más. Más. Ahí, acá. Después volvemos a las anteriores. El suelo tiene una cierta estructura de la microbiota. Estos son los distintos grupos de bacterias. En la rizosfera, esa microbiota
cambia un poco, pero es muy parecida a la del suelo, aumenta en tamaño, y adentro de la planta hay como una selección de esto de acá. Es decir, la planta funciona como un filtro para decidir qué bacterias son las que entran o no entran ahí. Y eso plantea que la microbiota del suelo, si bien la planta tiene un gran efecto sobre la rizosfera, la microbiota del suelo va a poner a disposición cierta microbiología para que la planta tome y haga su rizosfera y eventualmente su microbiota endofítica. A ver la que sigue. Lo voy a seguir por acá, después vuelvo, disculpen el desorden. Esa microbiota asociada a la rizosfera o asociada a la planta, que vendrían a ser estas columnas de colores, esto es la estructura microbiana después del análisis del ADN. En una planta eso cambia, es dinámico, eso cambia de acuerdo al estado fenológico de la planta. Y en la raíz, cuando uno analiza la microbiota en las raíces, cambia según el día y la noche. Y Gervasio me contaba de que a veces tenemos, cuando trabajamos con la tierra, y en el caso de ustedes, conozco poco la filosofía de trabajo de ustedes, pero sí conozco la filosofía de trabajo de la tierra en general, culturalmente. Y a veces se hacen cosas en función de la fase de la luna. Bueno, me quedé pensando, digo, voy a tratar de analizar la rizosfera en luna llena, o en luna menguante, porque estoy seguro que funciona. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo un humor distinto cuando tengo luna llena que cuando no tengo luna llena, y mi pareja tiene un comportamiento distinto. Yo estoy re bien y él está re mal. Culpa de la luna. Culpa de la luna. Entonces, si la luna nos afecta a nosotros y nosotros somos puro microorganismo, ahí tiene que estar pasando lo mismo. Entonces, digo, quería llegar a eso de acá, que es... No, volvamos para atrás. Sí. Acá. Sí, ahí está. No, una más atrás. ¿Una más? Ahí está. Entonces estábamos con esto de la rizosfera. Vimos que esa estructura es muy compleja, se la puede estudiar en función del ADN. Pero ahora me voy a ir un poquito más atrás y voy a tratar de llegar a cuestiones que ustedes hablaron hoy de compost y de qué microorganismos agregar. También hay cuestiones esotéricas, no esotéricas, pero existen los suelos, vieron que existen los curas sanadores. Yo era monaguillo, ahora soy un ateo empedernido, no me discutan, es lo único que les pido. Pero respeto. Hay suelos sanadores. ¿A qué se le llaman suelos sanadores? Suelos sanadores son aquellos suelos donde en un lote una enfermedad de plantas no se expresa. Eso es un fenómeno que existe. Se observa, digamos, los buenos agricultores lo observan. ¿Qué hicieron? Esto se originó en Francia. Lo que hicieron agarraban el suelo de las plantas estas sanas, y usaban ese suelo rizosférico del suelo rizosférico de estas plantas para crecer otras plantas, o el suelo donde la enfermedad se expresaba, y veían que en el suelo sanador las plantas crecían más. Entonces se dice, bueno, ese suelo es un promotor de crecimiento de las plantas. ¿La que sigue? A partir de ese suelo rizosférico, no con técnicas moleculares, sino con técnicas clásicas de microbiología, se pueden aislar bacterias. Entonces yo tengo distintas bacterias aisladas y pruebo cada una de las bacterias, se las hago un inóculo, hago un cultivo y la agrego sobre la planta, y puedo ver que cuando agrego esa bacteria, la planta crece más. Eso es fines del siglo pasado y es el comienzo de la historia de los bioinsumos. El aumento de crecimiento de las plantas, ¿la que sigue? Sí.
ocurren, siempre pasa lo mismo, uno tiene una colección de plantas que, una colección de bacterias distintas que agregadas a las plantas promueven el crecimiento de las plantas. Y eso se estudió fundamentalmente en el laboratorio o en invernáculo, en macetas, pero cuando se agrega a campo, en distintas situaciones, hay mejoras en los rendimientos, en la sanidad de las plantas. ¿En la que sigue? ¿Cómo funcionan esas bacterias? Esas bacterias funcionan con dos grandes mecanismos. Uno es el mecanismo que se llama de promoción del crecimiento directo. La promoción del crecimiento directo incluye una serie de funciones, de fisiologías de la bacteria que tiene que ver con la síntesis de hormonas, con la solubilización de fósforo, con la fijación de nitrógeno, con la regulación de mecanismos hormonales en la planta. Es decir, la bacteria hace cosas que a la planta la hace crecer más rápido o mejor. Hace poco volví de un congreso de microbiología general en el que un cubano, que ahora está en la Universidad de Nottingham, mostraba que las bacterias endofíticas eran capaces de regular la estructura de la raíz de las plantas, ¿no? O sea, las bacterias sintetizan fitohormonas, no para ellas. Era la gran pregunta que nos hacíamos nosotros. Digo, ¿para qué las bacterias tienen genes de fitohormona si las bacterias no necesitan la fitohormona? Bueno, misterio, hasta hace unos años misterio, pero funcionan como promotoras de crecimiento. Otro gran grupo de bacterias son lo que se llaman biocontroladores. ¿Qué son las bacterias biocontroladoras? Las que generan antibióticos, antifúngicos, secuestradores de hierro, enzimas solubilizadoras de paredes celulares. Bacterias que tienen una batería de armas para matar a otras bacterias u otros hongos o inhibir su crecimiento. Esas son las que se llaman bacterias biocontroladoras que hoy se utilizan como herramientas de control de enfermedades biológicas y que en principio no controlan, no actúan como un fungicida o como un bactericida general, sino que van hacia ciertos grupos, ¿sí? Y también hay bacterias que lo que hacen es, actúan manejando la osmolaridad del medio y aliviando el estrés hídrico o el estrés salino de las plantas. Lo interesante es que esto explotó, primero eran las pseudomonas fluorescentes, después eran los bacillus, después apareció la tricoderma un poco más recientemente, pero uno mira la historia de las últimas tesis doctorales de maestría o de licenciatura de todas las facultades de agronomía, microbiología, bioquímica, biotecnología de la Argentina y se van a encontrar que en los últimos años en cada lugar estudiaban, trataban de aislar de la planta local una bacteria de las raíces y le probaban alguna de estas propiedades y siempre tenían bacterias promotoras de crecimiento vegetal. La que sigue, bueno, ahora sí, pasemos más. Esta abundancia, digamos, esta diversidad de bacterias promotoras de crecimiento vegetal, biocontroladoras, que siempre se obtienen de las plantas, hizo revivir hace relativamente pocos años el concepto de holobionte de las plantas, lo que contaba hoy Gervasio, en la que sigue. Y las plantas, hoy podemos decir que las plantas tienen un microbioma asociado a las raíces, donde se encuentran todas estas bacterias promotoras del crecimiento vegetal, controladoras de patógenos. Hay una cierta población microbiana endofítica de la raíz. Las plantas también tienen un microbioma epifítico en las superficies de las hojas.
Y también tienen un microbioma, un cierto microbioma endofítico en la parte aérea. O sea, las plantas también tienen más células microbianas que células vegetales. Y lo que se empieza a ver es que esas propiedades de fitohormonas, biocontroles, etcétera, no son accesorias. La evolución seleccionó que las plantas funcionan con todas esas bacterias simbióticas. En la que sigue, entonces, a ver, la que sigue es acá. Las plantas también se asocian con... yo no voy a hacer un desarrollo muy grande porque si no estoy una semana hablando. Pero las plantas se asocian con hongos. O sea, hasta ahora les hablé de bacterias. Las plantas también se asocian con hongos. Y están los hongos micorrízicos. Los hongos micorrízicos son unos hongos particulares porque son hongos cuyos filamentos entran en la raíz de la planta y establecen una conexión funcional con las células de la planta, o sea, las membranas permiten el pasaje de fósforo, nitrógeno, metabolitos de un organismo al otro, y ese filamento del hongo se extiende por fuera de la raíz y explora mayor volumen de suelo. Entonces se dice que las plantas micorrizadas, bueno, son más resistentes al estrés hídrico porque exploran agua desde mayores lugares, van a tomar nutrientes de distintos lugares, pero no hace muchos años, hará unos 20 años se empezó a medir eso, se encontró en los ambientes naturales que plantas vecinas comparten el filamento de hongo y quedan interconectadas por la micorriza, o sea, están cableadas las plantas. Y se habla de una red de conexión del bosque a través de la micorriza. Esa red de conexión, lo que aparentemente está haciendo es el ejemplo de redistribución de riqueza en la naturaleza. Ciertas plantas que son capaces de fotosintetizar. En el bosque está muy explicado eso en los sistemas de bosque y sotobosque. Las plantas más altas son las que capturan la radiación y las que mejor fotosintetizan, y parte de ese carbono va a pasar a las plantas del sotobosque a través de las micorrizas. Se estudió con isótopos, como contaba Gervasio hoy. A ver en la que sigue, unos años después se estudió la transferencia de nitrógeno y fósforo de unas plantas a otras, o sea que redistribuyen. Hay un trabajo que muestra cómo en un ambiente donde el fósforo está como con ciertos parches, la micorriza redistribuye a las plantas que están creciendo en parches con menos fósforo proveniente de las plantas creciendo en parches con mayor cantidad de fósforo, y se ve que las plantas que no comparten la micorriza no entraron en ese grupo y no reciben ese beneficio porque no están conectadas. Pero para mí uno de los resultados bastante recientes, más interesantes, es que es un ensayo hecho en tomates, probablemente suceda lo mismo en las vides, es que plantas interconectadas por micorrizas, cuando son atacadas por un áfido, por un insecto, las plantas generan señales de respuesta, ¿sí? Las plantas tienen una serie de mecanismos de respuesta que son mecanismos moleculares. Bueno, parte de las señales de estas defensas pasan a través ¿cómo se llama? De las micorrizas y aparecen en las otras plantas, y las plantas reciben esa señal de defensa, disparan todas sus defensas y están listas para que cuando venga el áfido a atacarlas no les haga daño. O sea, las plantas funcionan como, hice así porque es como el grupo de WhatsApp, ¿sí? Vamos a comer, ¿a dónde vamos a comer? O sea, existe esa comunicación. En la que sigue, a ver. Bueno, entonces mi pregunta es,
en los sistemas, la micorriza, cuando ustedes hacen labranza, en general no se expresa tanto, pero cuando hacen sistemas sin labranza, que como puede ser, no sé, debajo de las vides donde no están labrando, donde hay cultivos perennes, bueno, ahí es muy probable que la micorrización exista y que esas redes que están descritas en los sistemas naturales quizás existan o puedan existir o se puedan manejar en sistemas agroecológicos. A ver, se me hizo un poco de lío. Voy a seguir. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de la genética de una planta? La planta tiene un genoma. Ese genoma se expresa en presencia de los genomas de toda la microbiología que tiene asociada, en las raíces, en la superficie o adentro. Entonces, la genética de la planta, y por eso muchos planes de mejoramiento vegetal hoy están empezando a ver de qué manera incorporan la interacción con la microbiota del ambiente, porque hasta ahora no se tuvo en cuenta, no porque no se quiso, sino porque no se sabía, digamos. Pero entonces ahora es otra herramienta a tener en cuenta, y esa genética, bueno, que se exprese en relación a esa microbiota. La cuestión es, yo tengo maneras de manejar esa microbiota, tengo manera de manejar ese microbioma del ambiente. En todo caso lo dejamos después para las preguntas, pero digamos, cuando yo agrego un compost, lo que estoy agregando es, ¿vieron la película El Señor de los Anillos? Bueno, vienen los orcos y atacamos en masa. Y bueno, puede que desplacen a la población nativa, pero en general pasa que la población nativa resiste después de ciertos estreses y no es tan fácil cambiar la composición de la microbiota de un lugar. Entonces la composición de la microbiota del lugar no es cuestión de cambiarla. Hay dos estrategias de cambiarla. Una es administrando recursos. ¿Cómo se administran los recursos? Con los cultivos de servicio, con la diversidad de cultivos, con los manejos que hacemos. ¿De qué otra manera se puede, y lo voy a decir en términos argentinos y futboleros? Con los bioinsumos, cuando uno hace un inoculante de una bacteria en particular, lo que puede llegar a hacer es que esa bacteria organice la comunidad alrededor de la raíz de una planta y de esa manera cambiarlo. Es como que uno pone al director técnico, al Messi, entonces alrededor de eso se arma una mejor comunidad. Todo indica que cuando uno pone un PGPR, un bioinsumo que funciona en el campo, el efecto no es directo de esa bacteria que uno agrega, por más que el que se la vendió dice, esto funciona mejor porque esta bacteria es la que fija nitrógeno, es la que solubiliza fósforo. No, lo que hace esa bacteria es modifica la comunidad de la microbiota y entonces esa planta con esa microbiota levemente modificada funciona mejor, se expresa mejor, tiene mejor sanidad, etc. A ver, entonces, las plantas tienen esa microbiota asociada a las raíces, esa microbiota asociada a la superficie. En la que sigue también no se ve, hay unas rayitas amarillas adentro. La planta está con microbiota afuera, en las raíces, en la parte aérea, internamente. Además, en la que sigue están las raíces interconectando las plantas. Esa es la manera en la que hay que empezar a pensar que las plantas funcionan de esa manera. Y entonces, en la que sigue, la nutrición de las plantas, el desarrollo de las plantas, hay que pensarlo que está mediado por toda esa microbiota. Y en particular, lo que se empieza a reanalizar es, ¿las plantas se alimentan del nitrógeno y fósforo disponible en la solución mineral del suelo? ¿O las plantas toman nitrógeno orgánico de la materia orgánica asociada a la fracción mineral
de otra materia orgánica. No sé qué pasa con la materia orgánica particulada, ahí hay que hacer estudios. ¿Por qué? A ver, en la que sigue. Volvamos una más, acá, esta. Porque hay estudios que muestran que cuando uno tiene un sistema con bajo contenido de nitrógeno y fósforo, no me pregunten los niveles, pero vamos a tratar de entender hacia dónde quiero ir. En un sistema natural, uno no fertiliza. En ese sistema natural, las plantas se alimentan mediadas por ese microbioma, mediadas por los micorrizas y las bacterias. Una cosa que ayer se la comenté a Gervasio en el avión y me acordé y siempre me olvido. Las bacterias en el suelo se pueden mover, pero son muy chiquitas, entonces las distancias en las que las bacterias se mueven es bastante corta, ¿sí? Sin embargo, los filamentos de los hongos pueden alcanzar dimensiones enormes, ¿sí? Ayer en el Congreso de Suelo una colega hablaba de un hongo que tenía filamentos, no me acuerdo, pesaba como 2 toneladas, o sea, los hongos pueden generar individuos que cubren una enorme extensión. Entonces, los filamentos tienen grandes extensiones. El tamaño del filamento del hongo es 10 veces más grande que el tamaño de una bacteria. En el filamento del hongo, que tiene en la superficie quitina, la quitina es un polímero bastante hidrofóbico, es como la superficie de los esqueletos de los insectos, que no se mojan. Entonces, las películas de agua que se genera sobre esos filamentos de hongo, con la poca humedad que pueda haber en el suelo, funcionan como autopistas para que las bacterias naden y se muevan a altas velocidades, y es como que se suben a la autopista, se toman el tren de alta velocidad, ¿y a dónde llegan? Muchos filamentos llevan a las bacterias desde el suelo hasta las raíces. Dicen, paro en la vicia, paro en el centeno, en la avena, en la que me diga Gervasio voy a parar. Algo así parece que funciona el movimiento microbiano, por eso se explica ese enriquecimiento del microbioma en las raíces. Entonces, esa nutrición de las plantas a través del microbioma parece que está estimulada por bajos contenidos de nitrógeno y fósforo que permitan el desarrollo de esa microbiota. Cuando al sistema uno le agrega grandes cantidades de nitrógeno y fósforo mineral por reposición por fertilizante, que yo entiendo que es la práctica que la humanidad aprendió a manejar para hacer agricultura. No estoy diciendo que esté mal. Lo que pasa es que transformamos la agricultura de trabajar, de que un suelo trabaje biológicamente, lo llevamos a que trabaje como un florero. O sea, hacemos de alguna manera un poco de hidroponía. O sea, le ponemos nitrógeno y fósforo y las plantas crecen con eso. ¿Por qué lo digo? ¿Puedo ir a la anterior? En la biología y en la bioquímica en general, un proceso está regulado. ¿Qué quiere decir que está regulado? Que funciona como el botón del tanque del inodoro. O sea, el tanque se llena de agua hasta que el flotante dice, bueno, hay suficiente agua, no tengo que cargar más. Tiro la cadena, baja el flotante, entonces vuelve a entrar agua. Los procesos, la planta necesita nitrógeno y fósforo. ¿Qué hace la planta? Interacciones con microorganismos, expresa genética para generar fósforo y nitrógeno disponible del ambiente. ¿De qué manera genera ese fósforo y nitrógeno disponible en el ambiente en términos biológicos? Con la solubilización de fósforo, la fijación biológica de nitrógeno, la interacción con la microbiología. Cuando la planta tiene suficiente nitrógeno y fósforo interno asimilado, esos procesos se inhiben. Es lo que pasa en la fijación biológica de nitrógeno. Cuando la planta ya tiene suficiente nitrógeno, el nódulo deja de funcionar. La planta crece, el nitrógeno baja, fija más. Y de esa manera funciona. Entonces, cuando uno pone mucho nitrógeno y fósforo de afuera, este proceso se inhibe. A la que sigue era así. Entonces, cuando yo pongo altos contenidos de nitrógeno y fósforo mineral,
lo que estoy haciendo es inhibir ciertos procesos de interacciones biológicas. La pregunta es, ¿vale la pena revertir y aprovechar esos procesos biológicos? Creo que la respuesta está en medir un poco lo que decía en las flechas de distintos colores de Gervasio, si eso favorece la emisión de óxido nitroso, la emisión de metano. O sea, el tema viene por ahí. Si favorece la lixiviación. Claramente cuando un sistema es natural, las emisiones están como en su expresión mínima. Por eso estaba el planeta como estaba. Es decir, ahí hay un gran dilema, porque toda la microbiota también se va a alterar por los agroquímicos. Sin duda, porque cualquier tipo de agroquímico es una sustancia química diferente que va a cambiar, no necesariamente es un veneno. Digo, va a cambiar, es un recurso diferente, va a cambiar la microbiota. Al cambiar la microbiota, cambia el sistema. Pero lo que es más problemático para mí es el manejo de los fertilizantes. Porque el manejo de los fertilizantes y el concepto de que todo tenemos que tender a que sea vía la mineralización. Recién empezamos a entender cómo las plantas se pueden alimentar. Yo lo he visto con muchos modelos donde hacen los modelos y no les termina de cerrar los modelos. Siempre aparece un pool de nitrógeno y fósforo que no termina de cerrar en los modelos. Para mí eso que no cierra es porque no estamos considerando esa parte de nutrición mediada por la microbiota. Eso es una hipótesis de trabajo. Sí. ¿Cómo? ¿Estabas levantando la mano? Ah. Listo. No, ya termino. A ver la que sigue. ¿Ya terminó? No. Tranquilo. Bueno, entonces, a ver, acá viene una cuestión que tiene que ver con lo que plantean ustedes y un poco con la visión que da la ecología microbiana hoy en día. Yo les mostré el suelo que tiene su propia microbiota. Esa microbiota determina la microbiota de las raíces de las plantas, o sea, la microbiota de la rizosfera. Parte de esa microbiota de la rizosfera entra en la planta y se transforma en endofíticos de la planta. Está mostrado que ciertas bacterias entran por la raíz y llegan a la semilla, porque las semillas tienen una cierta carga microbiana, que es lo que se llama el microbioma el microbioma de la semilla, tiene un nombre pero se me fue ahora. ¿Y para qué sirve el microbioma de la semilla? Porque cuando la planta germina necesita de sus microorganismos para... ¿Qué estamos haciendo ahora? Le estamos agregando un montón de cosas a la semilla, las peleteamos, le agregamos fungicida, bioinsumos. Bueno, la semilla adentro tiene sus propias cosas, algunas van a interferir con esas, otras no. Recién se empieza a entender la cuestión de cómo manejar el microbioma endofítico de las semillas. Nadie ha prestado atención a eso porque hasta ahora, es más, yo digo que mi tesis doctoral es una estafa a la ciencia porque yo trabajé en un momento en el que trabajaba con una planta y quería ver la acción de una bacteria. ¿Y qué hacía para que fuera solamente la bacteria que yo agregaba? A las semillas las esterilizaba con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, lavandina. Y quería que los exudados radiculares no creciera nada. Y decía, cuando tenía la planta estéril, digo, ahora le agrego la planta y veo que la planta cambia la forma. Y escribí la tesis, me felicitaron. Está todo mal. Digo, ¿por qué todo mal? Porque eso es lo más antinatural que existe. Pero a ver, en esa época no existían los microbiomas y era el paradigma que teníamos en ese momento. Pero entonces, el microbioma endofítico de la planta termina determinando el microbioma de las hojas, las semillas, los frutos, lo que tenemos como alimento. Entonces, ese microbioma va a también condicionar el microbioma de aquellos que se comen de los consumidores primarios, y nosotros nos consumimos las plantas y los consumidores primarios y nosotros acá nos comimos todo. También la alimentación tiene que ver con esto. Le contaba ayer a Gervasio que en un análisis de acá en el coffee break
hoy estaba muy brownie yo, pero vi que había manzanas, ¿no? Las manzanas orgánicas tienen un microbioma asociado, se estudió el microbioma de las manzanas orgánicas y de las manzanas cultivadas con tradicional, es decir, con agroquímico para manejar el sistema. La manzana orgánica tiene una mayor carga de bacterias probióticas en términos de probióticas para el hombre, ¿sí?, que la manzana manejada con la técnica tradicional. Entonces, quiere decir que el manejo de esta planta va a determinar la microbiota de esto y la microbiota de esto y la microbiota de esto, y eso se origina en la microbiota de acá. El tema es que, ¿qué hacemos la humanidad? ¿Qué hicimos? Manejamos los suelos como mejor nos pareció, pero hoy sabemos que los manejos de esos suelos están alterando esa microbiota. Entonces, ese concepto de salud que está mediada por la microbiología de los sistemas, bueno, ahora tenemos como una responsabilidad mayor de cómo manejamos el sistema, porque sabemos que estamos alterando. Y como decía Gervasio hoy, no cualquier cultivo de servicio da lo mismo, no cualquier microbioma da lo mismo. Entonces hay ciertos compost que van a funcionar, otros que no. Los compost es un tema, porque el compost se aprueba para uso intrapredial, ¿no? O sea, el compost como elemento o esos productos de bioinsumos se pueden aplicar en el mismo ambiente donde se los genera. ¿Por qué? Porque en realidad no son enmiendas orgánicas, son un conjunto de microorganismos donde puede haber de todo, benéficos, y uno no termina de saber, o sea, claramente hay grandes efectos benéficos porque el compost funciona como fertilizante, pero habría que estudiar un poco más eso, a ver si eso cambia. Una cosa adicional, como... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No hablamos de la microbiota? La microbiota, se sabe si la microbiota que vos decías de la manzana, por ejemplo, cambia la microbiota según las condiciones ambientales de un año? Sí. ¿O según si tenés picos de temperatura? A ver, todo tiene sus fluctuaciones. Nosotros acá, para introducirte, ¿por qué la pregunta? Nosotros acá la mayoría fermentamos con levaduras indígenas, que están en la uva. Sí. Entonces hemos notado que hay años que se nos complican más las técnicas de fermentación cuando hay años caros, o sea, creemos que sí. son años caros. Ahora digamos, no voy a mostrarles algunos ejemplos de algunos de estos estudios aplicados a estos sistemas. No como para analizarlos, porque prefería hacer algo más básico, general, pero algo les voy a contar. Sí, cambian. Los sistemas tienen fluctuaciones, así como les hablé de la fluctuación circadiana día-noche, claramente con la condición ambiental cambian. Cambian dentro de un cierto rango, te cambia la estructura, queda una reserva y entonces después el ambiente, es como decir, el ambiente selecciona y te va cambiando la estructura. La estructura es la que hace funcionar ese... La composición. Cuando digo... Exactamente. No un tipo, son vos tenés, probablemente no te cambie la proporción de levaduras y la proporción de bacterias, pero te va a cambiar cuando yo te hablo de estructura, es decir, la levadura tiene distintos tipos de levadura. O las bacterias, hay distintos tipos de bacterias. Entonces, o las bacterias tenés lácticas, pero a cierta temperatura te aparecen otras lácticas y en otras. Y eso vos lo ves en el proceso de fermentación diferente, sí. Porque vos en el proceso de fermentación no lo haces a las distintas temperaturas, lo haces siempre a la misma. Entonces agarraste bacterias que venían de una condición diferente y entonces no se adaptaron bien a la condición de producción estable, digamos. A ver, ¿dónde estaba? Ahí. No, está bien. No, quería una sola cosa, porque hablé de las manzanas. En relación a esta cuestión de la microbiota, de los bioinsumos, hoy que hablaban de los cultivos de cobertura, de las plantas nativas, una de las cosas que se ha estudiado bastante recientemente es que la composición de la microbiota de las raíces
de las plantas que nosotros cultivamos, o sea, de que son estas plantas domesticadas por el hombre para hacer agricultura. No discutíamos con Gervasio qué razón tienen, yo digo lo que se mide. Se compara la composición de la microbiota de las plantas domesticadas con las plantas originales, las ancestrales, aquellas de las cuales se domesticaron las que cultivamos. Las que actualmente cultivamos tienen una proporción una composición de microbiota donde hay, llamémoslo, menor carga de organismos benéficos y mayor presencia de organismos potencialmente patógenos. En las plantas ancestrales hay muy poca presencia de potenciales patógenos y hay mucha mayor carga de probióticos. Por esa razón, yo creí que lo tenía acá, por esa razón yo creo que el uso de estos bioinsumos, de estos promotores de crecimiento, funcionan, porque estamos como reponiendo algo que la selección de domesticación le quitó a esa planta. Es una hipótesis. De todo modo es cierto que cuando uno pone un bioinsumo, pone en gran masa esa bacteria. Entonces es como un fertilizante, o sea, pone esa acción bioquímica en mucha actividad, en mucha cantidad. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Yo, en ese tema, ¿cómo tiene que ver el efecto de un virus, por ejemplo, siendo que un virus no es un ser vivo, es un agente de irrupción? ¿Puede ser que interceda por esa rotura? Absolutamente, sí. A ver, yo no lo mencioné, pero en el gramo de suelo había 10.000 millones de bacterias, 10.000 millones. Hay 1 billón de virus. ¿Qué hace ese billón de virus en el gramo de suelo? El billón de virus son virus de bacterias, ¿sí? Entonces son los que van a terminar de armar la estructura, o sea, son los que matan a unos, resisten a otros. O sea, los virus están funcionando como moduladores de la comunidad en general. Es un controlador biológico, ¿sí? Ahí vos tenés virus en todas esas cadenas. No es... ¿Cómo algo que no tiene un propósito no es ni siquiera un ser vivo controla? Bueno, ahí entramos en una cuestión filosófica. Está la cuestión que dicen, vos leíste, hay un libro que se llama El gen egoísta. Hay unos que dicen que, nada, esto no es una cuestión de vida, sino que la vida es el gen. Lo que quiere prevalecer en el planeta y procrearse a la eternidad es un gen. El virus es un gen. No es un ser vivo en el sentido de que, como lo consideramos, de intercambiador, de energía, ¿no? Coincido con vos, pero es un ser vivo en el sentido que interacciona. Vos lo metés en una célula y mirá si el COVID no hizo lío. ¿Está? O sea, no es un factor ambiental, es un factor que funciona con el mecanismo de la biología. Por eso no es como un contaminante químico. O sea, el virus entra y se mete a jugar todo el juego de la biología. No es un factor externo ambiental, ¿eh? Ahí es una discusión más filosófica. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, ¿sigo? Sí. 30. Bueno, entonces, la que sigue. Entonces, ¿cómo aprovechar estos servicios de biología del suelo? Entonces, yo creo que hay que aprovecharlos con manejo y con conocimiento. O sea, siempre digo, lo peor para la biología del suelo no son los agroquímicos, sino el que no se la consideró. O sea, la biología del suelo se la desplazó por desconocimiento, digamos. O sea, no entra. Es más, uno va a los congresos de fisiología vegetal, de ciencia del suelo, de agricultura, y la microbiología en general no aparece, y la biología del suelo más o menos. Entonces es, bueno, saber que existe, tenerla presente, como empezar a pensar en eso y hacer observaciones. La otra es el uso de bioinsumos, toda esta batería de bioinsumos que aparecen de tipo simple, como son cultivos particulares, promotores, biocontroladores, o de tipo complejo, como puede ser
distintos tipos de compost, consorcios microbianos, hay distintas ofertas hoy en día. Bueno, yo creo que es una buena estrategia de manejo, porque es como entrar con, es lo que les decía hoy, es como entrar con, uno pone un director técnico, pone algo que estructura esa microbiología. Yo creo que hay que probarlos, muchas veces se prueban. Hay una cuestión que ahí, yo digo, mucho del fundamento de marketing de las empresas que venden bioinsumos están obtenidos a partir de ensayos en laboratorio, en condiciones muy controladas. Digamos, no hay mucha medición de qué hacen los bioinsumos en el campo. Le contaba una anécdota a Gervasio. Nosotros hicimos una colección de promotores de crecimiento y biocontroladores de pseudomonas. Teníamos un grupo de pseudomonas que eran más promotoras de crecimiento que biocontroladoras, y un grupo de pseudomonas que eran más biocontroladoras que promotoras de crecimiento. Todas las bacterias tienen genes de todo, lo que pasa es que los expresan en distintos niveles. Hicimos ensayos a campo, inoculando trigo y maíz con distintas bacterias, 3 campañas sucesivas con una empresa, y aumentó la producción en 10-15%, o sea, funcionaba. Las bacterias estas las teníamos caracterizadas en su potencial de promoción de crecimiento, su potencial de biocontrolador, porque cada una de esas propiedades bioquímicas las teníamos cuantificadas. Entonces teníamos un número, cada bacteria tenía un numerito asociado a su rango de promoción de crecimiento de biocontrolador. Nosotros lo que vimos fue mayor productividad. Dijimos, esto se relaciona con la promoción de crecimiento que estudiamos en el laboratorio. Hicimos los análisis de correlación entre la productividad y el potencial de estas bacterias, y ¿cómo tenía que dar? Como nosotros no pensábamos. O sea, no dio correlación con la promoción de crecimiento, dio correlación con el potencial de biocontrol. Y en esos cultivos no se había expresado ninguna enfermedad, no habíamos estado controlando enfermedades. Entonces, ¿qué estaba diciendo ese resultado? Estaba diciendo que esas herramientas que tienen las bacterias para controlar el crecimiento de otros organismos eran las que estaban funcionando y las que terminaban dando mayor productividad. ¿Cómo se podía explicar? Y que lo que estaban haciendo era rearmando la estructura microbiana. Decían, bueno, vamos a favorecer a esto, vamos a inhibir a estos otros. Y eso unos años después se empezó a medir, y es lo que yo les decía hoy. Se agregan estas bacterias y cambia la estructura de la comunidad de la raíz, cosa que nosotros no habíamos medido, ¿no? Entonces... Perdón, pero eso no se sostiene a largo plazo con una capacidad como buffer biológica no, del suelo o algo así. No, está buena la pregunta. No, los bioinsumos, eso es para beneficio de las empresas que hacen bioinsumos. Los bioinsumos es como Las Vegas, quedan en la raíz, y lo que quedó en la raíz, lo que pasó en la raíz, quedó en la raíz. Se muere la raíz y pasa, como dice, a la materia orgánica asociada a la fracción mineral. No, los bioinsumos, los bioinsumos, esa es una gran pregunta, saber... ¿a dónde van a parar? En general van a parar a colonizar la raíz, tienen que ver con el suelo ese pegado a las raíces, colonizan la superficie de las raíces y quedan haciendo biofilm ahí, no salen de la raíz hacia afuera. Es como si todas las rutas conducen a la microbiología a las raíces. Las que vos pusiste en la raíz quedó en la raíz, no tiene por qué salir afuera, si afuera está mucho más feo que al lado de la raíz, que está lleno de diversión, ¿se entiende? Pero a través de la red de micorrizas no podría... Es como si la red de micorrizas tuviera todos los carriles para un lado y poquitos para el otro, ¿sí? Es algo así. Y eso es buena pregunta, porque eso, lo de las autopistas de las micorrizas está filmado, es muy impresionante porque parece las autopistas que llegan decía, como la Panamericana entrando a Buenos Aires, son muchos carriles y van las bacterias, así. Está medido en condiciones in vitro, pero digamos, si funciona in vitro, ¿por qué no va a funcionar en la naturaleza? Bueno, entonces ¿cómo se maneja? Uno, con el manejo de bioinsumos. El manejo de los fertilizantes, yo creo que hay que empezar a repensar, manejar los compost, distintas fuentes de fertilizantes. Claramente
El abono verde, sobre todo como aporte de nitrógeno, claramente es una gran herramienta. El resultado que mostró Gervasio de la rizodeposición de la leguminosa es fundamentalmente eso, libera mucho para afuera. Nosotros vimos en ensayos completamente diferentes de intensificaciones de rotaciones, las rotaciones que tenían, me llamó la atención el número, las rotaciones que tenían 50 gramínea y 50 leguminosa, no en rotaciones a largo plazo, no en mezclas de cultivo de servicio, pero sería lo mismo porque el efecto es a largo plazo, eran las que mejor armaban la regeneración biológica del suelo, daban mejor estructura biológica, hasta mayor cantidad de lombrices, o sea, van desde las bacterias y recomponen toda la cadena trófica. O sea que ese balance de aporte carbono-nitrógeno a través del tipo de plantas me parece que claramente es un elemento a tener en cuenta. Y la otra cosa es monitorear esos procesos. La que sigue, nosotros desarrollamos una serie, a ver si hay otra más. No, estas son las otras. No, hay algo me quedó mal. Entonces quedó, bueno, no importa. Nosotros tenemos una serie de, a ver, esto no es para que lo explique todo porque si no, no vamos más, pero digo, logramos desarrollar una serie de indicadores biológicos, actividades enzimáticas, perfiles de lípidos del suelo, los análisis del ADN, que son, si se quiere, muy costosos, pero algunos son más accesibles. Los perfiles de lípidos del suelo dan una buena respuesta es como un índice que integra las respuestas biológicas. Un indicador bastante interesante es la proporción de macroagregados resistentes a la dispersión acuosa, porque eso habla de la estructura como producto de la actividad microbiana de agregación de partículas. Se pueden medir y esas determinaciones en general dan cambios frente a un manejo mucho antes que uno vea cambios en densidad aparente, en las variables que estamos acostumbrados a medir. Incluso si uno hace un cultivo de servicio y mide las variables biológicas si se movieron al momento de secar el cultivo de servicio o al momento, esas variables se movieron. Uno deja de hacer cultivo de servicio y las variables vuelven a la situación inicial, ¿sí? Es porque se ve que el cultivo de servicio funciona como si uno hiciera una fertilización y después no fertiliza más, ¿no? O sea, cambia. Lo interesante ahí es que si uno empieza a hacer prácticas, estos indicadores le permiten a uno decir, bueno, esta práctica va en el buen sentido, me quedo con esta, no sigo con aquella otra. Le permiten elegir, o sea, elegir, digamos, en relativamente corto tiempo. A ver qué es otra, las que siguen. No, y estas eran ejemplos, yo me parece que claro, mezclé cosas. No, era mostrar, a ver, vamos una más. Acá, no, esa la anterior. Este tipo de estudios de los microbiomas se están empezando a hacer, son trabajos de los que yo encontré, son trabajos de los últimos años. Se empiezan a estudiar las relaciones entre la microbiota del suelo, las microbiotas en los viñedos, las microbiotas en el vino, y este tipo de trabajos empiezan a decir, bueno, el terroir, que no sé si tiene traducción. El terruño. Bueno, el concepto terruño aparentemente estaría asociado a esa microbiota particular de cada lugar. Acá hay, este es un estudio, no es para que analicemos esto, pero es un estudio que muestra, ven que están estudiando las bacterias y los hongos, de alguna manera los puntitos corresponden a distintos viñedos, ¿sí? O sea, en cada viñedo tiene su microbiota particular, o sea, los puntitos de colores se separan por color.
pero dentro de los puntitos de colores hay triangulitos y circulitos. En el caso de las bacterias, en el caso de los hongos, es más notorio que se separan los círculos de los triangulitos. Los triangulitos corresponden al suelo, a la pastura más alejada del viñedo, y los circulitos corresponden al viñedo. Entonces hay una microbiota asociada a la parte de la vid y otra alejada. No es que sean muy distintas. Si lo ven acá, esto uno diría, esto es todo muy parecido. Bueno, esas pequeñas diferencias, fluctuaciones que se ven ahí, son las que permiten marcar la diferencia. Este tipo de estudio, a ver, sigamos una más, otra más, otra, Hay otro tipo de estudios que se hacen a nivel global, o sea, se están estudiando la microbiota de los suelos de los viñedos a nivel global, en los distintos países, para ver si existen componentes particulares propios de un viñedo, de un viñedo, independientemente del terruño, ¿no? O sea, saber qué cosas, como para entender el sistema, decir, bueno, esto que estamos viendo acá, esto es propio de cualquier viñedo, no hace a la cepa, digamos, que al vino del lugar. Y sin embargo, entonces esto analiza cosas a nivel, hay un análisis, como diría, a nivel global, así, a nivel planetario. Y en la que sigue, este es un trabajo que traje porque es de un grupo de mi universidad que trabaja, no soy yo, que trabaja empezó a trabajar en unos viñedos del sur de la provincia de Buenos Aires, que hacen un vino particular en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y ellos acá analizaron y compararon la microbiota del suelo con la microbiota del vino, o sea, fueron a ¿cómo se llama?, donde hacen la fermentación, o sea, tomaron en distintos momentos y analizaron eso en distintos años en relación al clima, ¿no? Y entonces encontraron que hubo un año que había un cambio drástico de clima, ¿no? Y entonces ven diferencias entre, acá tienen como microbiota que es común a todos los muestreos y otras que son particulares de cada año, lo que explicaría esas variaciones entre uno y otro. En algunos de los otros trabajos muestran diferencias entre distintos sitios. Me decían que acá es bastante común que dicen, pues mezclamos las uvas de un amigo, de un vecino, de un colega, y decimos, le pongo tantas de estas, tantas del otro, y ustedes tienen vinos distintos. Bueno, eso tiene que ver con ese pasaje que yo les decía, la microbiota del suelo termina siendo parte de la microbiota de la fruta. Y esa microbiota de la fruta es propia del ambiente, del terroir, que está, eso aparentemente está así. Entonces la cuestión es cómo manejan eso. Bueno, lo manejando la microbiota del suelo, es como... ¿Y hay algún estudio que hable de la que estamos hablando de la microbiota del suelo y que termina en el vino? ¿Hay algún estudio que hable de la sensibilidad de esta microbiota a los herbicidas, a los agroquímicos? En el caso de la vid no lo vi, no lo estudié. No hay mucho hecho, hay mucho con glifosato por una cuestión de volumen y cambia, algo cambia. Pero asociado a la fruta es lo que decía de la manzana orgánica. Ahí sí tenías el cambio en la microbiota de la... Eso está estudiado para muchas cuestiones frutihortícolas. ¿Sí? Te quería preguntar, en relación con la pregunta de Maricruz, si en un sistema orgánico esa población microbiana sería más resiliente, digamos, no tendría tantos cambios por el clima, que eso estaría... las curvas de pico serían más... Algunos en esas redes de interacción, en los sistemas orgánicos suelen ser las redes estar más interconectadas, entonces darían mayor resiliencia que en los sistemas de agroquímicos. En los sistemas de agroquímicos tenés los distintos grupos funcionales, o sea, tenés la microbiota, hasta por ahí podés tener la misma biodiversidad general, pero la conectividad entre los grupos está como cortada, ¿sí? Entonces y se corta porque los agroquímicos en general, digamos, el insumo químico lo que hace es bypassea lo biológico.
Entonces es una cuestión de economía biológica, entonces no tiene necesidad, ¿para qué voy a invertir energía en eso? No sé si queda alguna más. No, es esa. Y bueno, nada, yo la había cambiado un cachito, se ve que estaba muy tarde, ayer la cambié, pero no la cargué la vieja. No, yo me quería hacer autobombo a mí, pero no autobombo por mí mismo, sino porque puede ser útil para ustedes. Yo escribí 2 libros que los editó Siglo XXI. El primer libro se llama Plantas, bacterias, hongos, mi mujer, el cocinero y su amante, y habla de esto, de interacciones biológicas. Y después escribí un segundo libro, ese lo escribí en el 2005 salió la segunda edición, y se consiguen los libros. Y el otro salió en el 2020, que se llama Historias del inframundo biológico, donde hablo de todos estos microbiomas, las relaciones de salud, esto un poco más en detalle, pero es un libro de divulgación, ¿sí? Este segundo libro, pasaron 20 años, entonces los editores me dijeron, no, ponele historias del inframundo biológico. Yo dije, no, pero pasaron muchas cosas, déjenme ponerle un subtítulo, y le puse un subtítulo que es las mismas plantas, porque ya había pasado todo lo del ADN, entonces teníamos mucho más análisis de microbiota, entonces se llama las mismas plantas, más bacterias, más hongos, mi ex mujer, mi novio y más amantes. O sea, pasan cosas. Y hablaba de diversidad cultural, y a mí me sirvió mucho porque a partir de esa risa que a usted les genera, el libro se hace leíble. Pero, digamos, no es para hablar de mí, sino que me parece que no hay mucha literatura que cuente estos temas, que son como muy no están en los libros de texto todavía, son temas de papers. Entonces, a mí me interesa mucho, es un conocimiento que yo digo, no es un conocimiento que nos tenemos que quedar los científicos, es como hace Gervasio, digamos. Es un conocimiento que hay que sacar para... No, y ni siquiera solamente a los productores, sino en general, ¿no? Porque de alguna manera todo esto tiene impacto ambiental. Entonces, bueno, tiene que ver con generar conciencia y opinión pública. Bueno, muchas gracias. Preguntas, las que quieras. Las preguntas que quieran, o después. Sí, por favor. 3. Vamos. ¿Qué relación habría entre la microbioma o la microbiota y el origen del suelo? Que a nosotros es un tema que nos desvela un poquito. No estamos todo el tiempo investigando el origen del suelo, a ver, el suelo, el factor geográfico es preponderante para la microbiota del lugar. Es el que determina la estructura básica del microbioma. En la ecología microbiana hay una gran discusión acerca de... están los dos modelos, el que dice que hay de todo en todos lados, es como decir, tenés toda la diversidad microbiana en todos lados y el ambiente selecciona. Bueno, estudios más recientes plantean que no hay de todo en todos lados. Hay de todas las funciones que vos necesitas para que la vida se exprese, está en todos lados, pero no necesariamente los mismos grupos microbianos. Entonces, cada suelo, el origen de cada suelo determina una estructura microbiana propia de ese suelo. Cuando vos haces manejo sobre ese suelo, yo hoy pensaba, digo, bueno, la naturaleza también maneja, porque hay desastres naturales que vienen a ser como manejos. Entonces, los cambios ocurren sobre esa población microbiana que en función de de la interconectividad que tenga, de la integridad que tenga, bueno, el sistema será resiliente y se recupera o no. Me produce confusión una cosa, porque leyendo a Foucault, la cultura natural, no tocan el suelo, no usan compost, no usan materia orgánica.
deja librado a la naturaleza que haga lo que tenga que hacer. Bueno, eso es un extremo. Ahora vamos al otro, donde nosotros, bueno, la agricultura convencional con todo lo que hace, ¿no? Pero digamos, donde yo trabajo, hacemos agricultura orgánica, pero el suelo se toca, se produce un disturbio con él. Entonces, a lo que vi es lo siguiente, que por ahí estaba pensando en dejar una partecita y trabajarla sin laboreo, o sea, que se riegue por goteo como se hace, cegar las plantas, no tocar el suelo, no modificar su estructura, no cambiar la disposición de los consorcios microbianos, arriba, abajo, la historia que se arma, porque inclusive, no sé si es más beneficioso o no, no sé, es una pregunta muy amplia quizás, pero ni siquiera sé lo que tarda después en equilibrarse eso nuevamente. Entonces, ¿cuánto tarda en conformarse nuevamente esa estructura, esas interconexiones de microorganismos, esas micorrizas, no sé cuánta historia, una vez que pasó una máquina? Sí, yo tengo alguna respuesta. Nosotros, el mayor disturbio en relación a la agricultura es la labranza. Y en la Argentina, digamos que es un poco lo que yo estuve estudiando en los últimos años, lo que hizo mucho impacto fue el sistema de siembra directa. La siembra directa, más allá del paquete biotecnológico que vino detrás, digamos, pero la siembra directa genera una situación donde la biología se expresa sin cambiar los perfiles biológicos. Hay un dato muy interesante respecto de la labranza. Cuando uno tiene un suelo con 50% de gramínea y leguminosas, casi siempre verde, la biología del suelo, la actividad biológica de ese suelo tiene como, digamos, alcanza como algo así como valores máximos. La diversidad, sobre todo a niveles de taxones superiores, aumenta y uno tiene mayor diversidad de lombrices. Y hemos visto que en esos suelos puede haber mucha abundancia de lombrices y mucha diversidad. Haciendo el cálculo de que cada lombriz por día mueve 30 veces su peso de suelo, llegamos a hacer el cálculo que en un suelo con buena biología, las lombrices mueven 30 toneladas de suelo por hectárea por día. O sea, el suelo es un tembladeral. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que la lombriz mueve el suelo en alguna forma, por decirlo, sin romper las estructuras de interacción de hongos, etcétera, o los canales que la misma biología funcionó. Entonces nosotros hicimos ensayos de siembra directa que le hicimos labranza y la pasamos a labranza, y sistemas de historia de labranza que un día dijimos, bueno, no lo labramos más y lo dejamos en directa. En 6 meses, las actividades enzimáticas, los perfiles de enzima empiezan a cambiar, en todos los sistemas empiezan a cambiar, tanto las actividades enzimáticas como las comunidades microbianas, es como que cambian a una situación que no es ni de labranza directa ni de convencional, sino que pasan como a otro estado. Y la interpretación que se hace de eso es que el sistema entró en estrés, en cualquiera de los dos sistemas. El que estaba en directa, que se labró, es un estrés, y el que estaba acostumbrado a la labranza se dejó en directa, y eso generó también un estrés porque le cambiaste las condiciones en las que estaba acostumbrado. Después mantenés el nuevo sistema, y nosotros medimos que en 30 meses, es decir, en 2 años y medio, los perfiles de actividades enzimáticas se restablecieron a la práctica actual. Es decir, la labranza directa la siembra directa, ya estoy cansado, la siembra directa que pasó a labranza cambió su perfil enzimático, y en 30 meses tiene un perfil enzimático igual a una labranza histórica. La labranza, el que estaba roto y lo dejaste quieto,
en 30 meses recupera la actividad enzimática en términos de perfiles de enzimas, o sea, distintas enzimas que cambian sus valores, y tiene una actividad enzimática que se parece mucho a la de la siembra directa histórica. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que en 3 años el sistema se reacomoda fisiológicamente. Genéticamente, en términos de la comunidad microbiana, todavía está en una situación, la comunidad microbiana está en una situación de como de estrés, no es ni una cosa ni la otra. Pero podemos ver que las bacterias que son características de la siembra directa empiezan a aumentar en el de labranza que se dejó de labrar en 30 meses en que lográs ver cambios, o sea, los movimientos se dan en ese tiempo corto, si querés decir de alguna manera. No sé si te respondo, pero creo que a eso apuntaba. Lo ideal sería no tocar el suelo. Claro, o sea, yo cuando digo esto es tiemblo, porque digo, bueno, entonces estoy habilitando a que hagan labranza cada 3 años. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es... Lo que pasa es que hay ciertas labores culturales, ciertas labores que acá en casa debemos hacer, el tema del frío, por ejemplo, Claro. del agua y otras cuestiones más, pero habría que ver con bloqueos y otras formas de mantenerlas heladas, quizás pasando bordeadoras. ¿Qué ocurre en eso? Cuando dejo de estar tocándolo y dejar todo en superficie, materia orgánica, las podas, las plantas adventicias que surgieron, estaba todo ahí. Claro, bueno, lo que pasa ahí es que nosotros lo hemos medido cada 5 centímetros en el tiempo. Y los primeros 5 centímetros son los que cambian más rápido los perfiles de enzimas, de lípidos, etc. Y como que ese cambio biológico va percolando. En realidad no es que percole, porque no es una cosa que difunda hacia abajo, sino ahí aparecen otros transportadores, como yo digo, los teletransportadores. Ahí aparecen las lombrices que van los que hacen el movimiento de arriba para abajo. Esos son los que hacen el movimiento de suelo vertical, digamos. Y entonces eso es lo que cambia las comunidades que estaban arriba, las van enriqueciendo abajo, y eso se ve en los cambios de los perfiles de enzima y de lípidos. Yo ahí coincido con lo que dice Gervasio. Una cosa es la naturaleza y otra cosa es un sistema de producción agroecológica. Es un sistema de producción. Lo que hay que tratar de conseguir es que produzca de la manera ambientalmente más amigable, quiero decir, que emita menos, que genere menos problemas de tipo, como dijiste, me gustó la palabra de los disservicios, o sea, que genere la menor cantidad de disservicios posible. Creo que es eso, porque tampoco nos podemos quedar así, porque si no, no comemos, o no tomamos vino, que es mucho peor. ¿Alguna pregunta más? ¿Una más? No, si tenés, o si el agricultor tiene herramientas a mano para, no de agregar insumos, pero de herramientas culturales para promocionar la colonización de micorrizas en el suelo. No, la micorriza es un tema porque la micorriza es un endófito obligado, o sea, está decir, no lo podés tener fuera de la planta, ¿no? Yo lo que estoy promoviendo, que en realidad es una idea que la tiro porque... A ver, es lo que se usaba con las micorrizas. Las micorrizas son muy importantes, las ectomicorrizas más, pero no dejan de ser micorrizas, son muy importantes en los árboles. Cuando uno trasplanta árboles, los trasplantes de árboles en general, en distintos lugares del planeta, ha sido una práctica cultural de que el éxito del trasplante de árbol era llevarlo con un como se llama, un poco de tierra, un pan de tierra, no me salía la palabra, con un pan de tierra. Ese pan de tierra contenía las micorrizas que necesitaba ese árbol para seguir creciendo. Eso genera, en algunos casos, problemas, porque cuando vos tenés una planta exótica, que tenés una micorriza, que en un lugar donde no tenés el competidor,
esa planta que puede ser micorrizada o fijadora de nitrógeno, se convierte en invasora porque no la para nadie, porque tiene todo para seguir creciendo. Entonces, pero lo que vieron que digamos, el ejemplo que yo di de los suelos sanadores, o sea, de la rizosfera de esas plantas que crecen, yo creo que hay una práctica, nosotros la estamos tratando de implementar, hubo un proyecto del Ministerio de Ciencia que se llamó Ciencia contra el Hambre, y la idea es tratar de implementar prácticas que, nada, de mejor producción a nivel escala familiar, de horticultura familiar. Y entonces la cuestión es cómo haces para manejar bioinsumos, cómo manejás los promotores de crecimiento, las bacterias benéficas, y yo creo que ahí se puede intentar, digamos, es lo que estoy tratando de implementar, combinar la observación de campo del agricultor, es decir, la planta, la que vos decís, bueno, esta la planté todas juntas, y estas son todo el mismo lote de semillas, y estas plantas están mejor expresadas, qué sé yo. Agarrar el suelo rizosférico de esa planta y usar ese suelo rizosférico para hacer nuevos plantines, etc. O sea, usás el suelo rizosférico como fuente de un consorcio microbiano, que sería un poco distinto al compost, ¿no? Porque ese viene con la rizodeposición, etc. Es como una estrategia que seguramente se usó en algún momento, pero la perdimos. O puede ser la tierra para el compost de Bruno. Sí. Bueno, muchas gracias, Luis.